Francia Nicauri Báez, residente de sexto año del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y Secanot. El objetivo principal de los implantes biológicos es proporcionar la estabilidad mecánica inmediata y promover una fusión ósea sólida y duradera. Primero que nada, vamos a hablar de los biológicos en cirugía de columna. Estos se empezaron a utilizar a principios del siglo XX, donde se hizo el primer trasplante, Fred Alby, que utilizó la tibia de la columna para tratar el mal de Bob. Más adelante, Russell Hibbs reportó 59 casos con injertos autólogos. Ya para mediados del siglo XX, entre 1940 y 1960, se empezaron a utilizar de forma continua, es decir, una moda, el injerto de cresta ilíaca. Para finales del siglo XX se comenzaron a reportar múltiples casos de pseudoartrosis, infecciones en el sitio quirúrgico por el uso del autoinjerto. Y para el siglo XX, del 2000 en adelante, comenzaron con la introducción de las proteínas morfogénicas óseas, se hicieron diferentes estudios multicéntricos. Y se inicia lo que es la clasificación de los biológicos modernos como lo conocemos hoy en día. Para esta clasificación se utilizaron tres propiedades. Primero, que fue la osteogénesis. Segundo, la osteoinducción y la osteoconducción. Luego de establecer estas tres propiedades, primero tenemos el injerto óseo autólogo, que es el gold standard. Se utiliza principalmente hoy en día de la cresta ilíaca. Tiene como ventaja que posee las tres propiedades. Es osteogénico, es osteoinductivo y es osteoconductivo. Pero como desventaja tiene que primero puede que la cantidad que obtenemos no sea suficiente para la artrodesis que vamos a hacer para la cirugía, y tiene también además el dolor, la infección del lecho quirúrgico. Yo tengo una anécdota con eso, que en mi hospital al principio se utilizaba mucho lo que es el Clower, y los pacientes solían quejarse mucho, no de la cirugía, sino del dolor que le quedaba en la cresta ilíaca. Tenemos el aloinjerto, que es un hueso obtenido de un donante cadavérico. Este lo tenemos en banco de tejidos en diferente cantidad. Tiene como ventaja que es ampliamente disponible, podemos indicar la cantidad que necesitemos, pero como desventaja tiene que solamente tiene la propiedad que es osteoconductivo. Tenemos sustituto de injerto óseo, como el sulfato de calcio y los fosfatos de calcio, como la hidroxiapatita y fosfato tricálcico. En nuestro país, lamentablemente, no son tan comunes, no son tan frecuentes el uso, primero por el costo, y que dependemos muchas veces de las aseguradoras. Tiene como ventajas que es altamente seguro, sin riesgo de enfermedad y son puramente osteoconductivos. Como desventaja tenemos de que son frágiles y su absorción puede ser variable. Muchas veces pueden absorberse antes de que surja la fusión en el paciente. Tenemos las proteínas morfogénicas óseas, que fueron las que iniciaron realmente la era de los biológicos para el año 2000. Son las más utilizadas, principalmente la BMP2. Tiene como ventaja que aumenta significativamente la tasa de fusión, pero pueden reducir la necesidad de tomar un autoinjerto. Como desventaja, se ha asociado muchísimo con inflamación, la formación ectópica de hueso y con algún grado de malignidad. Tenemos el desmineralizado de matriz ósea, DBM. Se produce a partir del aloinjerto. Este tiene la ventaja de que al separarse solamente la matriz de colágeno y las proteínas de crecimiento, reduce muchísimo los riesgos de enfermedades y complicaciones. Es osteoinductivo y además es osteoconductivo. Ahora vamos a hablar de los implantes. Muchas veces, como la gente dice, los tornillos. Pero antes de esa parte,
quiero que hagamos una reflexión primero, los residentes mayormente, sobre varias cosas. Primero, si ese paciente es realmente el candidato para ese tipo de cirugía. O sea, si ese paciente realmente requiere de que se coloquen tornillos. Lo que sigue es la elección del abordaje. ¿En qué abordaje va a beneficiar al paciente? Si es anterior, si es posterior, si es lateral. ¿Cuántos niveles podemos hacer por ese abordaje? Si somos nosotros el cirujano adecuado para esa cirugía, si la podemos hacer solo o si necesitamos algún equipo para hacerla. Si contamos con esos implantes adecuados de acuerdo al paciente, al seguro, al hospital. Si tenemos el instrumental de bandejas y demás para hacer esa cirugía, de acuerdo a la disponibilidad que tenemos. Y si estamos en el centro de salud con las condiciones adecuadas, principalmente que tenga un brazo en C. Después de eso, entonces, planificamos tener el estudio adecuado, como la resonancia magnética, la tomografía, y nos vamos a lo que es la planificación del paciente. ¿En qué posición va ese paciente? Esa foto me trae muchos recuerdos porque es mi rotación en el traumatológico de La Vega, donde el profesor Abreu me instruyó ampliamente sobre la importancia de la colocación del paciente en quirófano. Y a la izquierda tenemos al doctor José Miguel Paliza, que no hay nada, todos lo conocen, el maestro de maestros en las imágenes. Los implantes en cirugía de columna se clasifican de acuerdo a 3 propiedades: módulo de elasticidad, resistencia a la fatiga y la biocompatibilidad. Esto es muy importante porque muchas veces los pacientes dicen, pero bueno, parecen tornillos de la ferretería. Pues no. Antes, para la elaboración de un implante, se requieren estas 3 propiedades. Entonces, en base a eso, tenemos el acero inoxidable, que fue de los principales metales utilizados en cirugía. En este caso, tenemos una varilla de acero que se utilizó para hacer una reducción en un paciente con un accidente. Muchas veces pudiéramos encontrarnos con esta situación, con un paciente con una varilla de metal en la consulta. Tenemos que tomar en cuenta que ese cirujano que en ese momento colocó ese material probablemente era lo que había, probablemente era lo que tenía y probablemente el haber hecho esa reducción en el tiempo adecuado para ese paciente hizo la diferencia en que ese paciente pudiera después tener o no movilidad, recuperar o no su fuerza muscular. Entonces, muchas veces va a depender de eso, de con qué contamos, dónde estamos. Tenemos las aleaciones de titanio, que son los materiales más populares en la actualidad. Tiene como ventaja de que su módulo de elasticidad es más bajo que el acero, por lo que lo hace más cercano al hueso y lo que reduce el apantallamiento y la tensión. Tiene una excelente biocompatibilidad y una resistencia a la corrección, lo que significa que ayuda, o sea, no es tóxico para el ser humano. Y además no produce artefactos en la resonancia magnética, que es una desventaja que tienen los pacientes que se le colocaban acero anteriormente, que después no se le pueden hacer resonancia. Pero como desventaja tiene que es susceptible a la mueca, lo que significa que los arañazos en su superficie pueden convertirse en puntos de inicio para fracturas o fatiga. Tenemos el cromo cobalto. Esta aleación es extremadamente rígida y resistente. Se puso de moda en una época, lo que la hace ideal para aplicaciones donde se requiere una corrección significativa, como es el caso de las escoliosis. Pero como desventaja tiene que su alta rigidez aumenta el riesgo de apantallamiento de la tensión y puede sobrecargar los tornillos y el hueso adyacente. O sea, básicamente que con el cromo cobalto la carga física no se puede distribuir adecuadamente. Y tenemos los tornillos. Actúan como puntos de anclaje en los pedículos vertebrales. Tenemos tornillos monopolares que proporcionan una mejor corrección en el plano coronal. Son muy utilizados en el caso de las escoliosis. Tenemos los poliaxiales que se asocian con una mejor restauración del perfil sagital y la articulación de la cabeza del tornillo. Tenemos los canulados que son ampliamente utilizados cuando tenemos pacientes con osteoporosis y los tornillos de masa lateral que son utilizados en la cervical.
A la hora de elegir un tornillo, tenemos que saber dónde estamos. Los tornillos van entre el número de medidas del 10 hasta el 50, son los que mayormente encontramos en el mercado. En este caso tenemos a la izquierda tornillos canulados que utilizan en pacientes con osteoporosis y a la derecha tenemos diferentes tipos de tornillos. Hay tornillos que hace falta iniciarlos con un machuelo y hay otros que son autoiniciadores. Es importante saber esto porque a la hora del procedimiento, si utilizamos un tornillo que haya que iniciarlo o machuelarlo y lo ponemos directamente en el pedículo, corremos el riesgo de romperlo. Tenemos los cilindros que pueden ser de diferentes modalidades. Tenemos a la izquierda que viene con la placa integrada y tenemos que hace falta colocar una placa en la superficie. Todos estos que vemos a la derecha son tornillos de masa lateral cervical. Tenemos a este paciente que llegó al Hospital Traumatológico de La Vega, un masculino de 24 años con un accidente de tránsito, el cual tuvo una fractura tipo C causada por el mecanismo de rotación y traslación. En esta ocasión tuvimos que hacer un abordaje tanto anterior como posterior con una buena planificación y con un equipo con experiencia. Se le pudo colocar barras de titanio, que son las que vemos aquí, y los tornillos de masa lateral que van de 10 a 14, mayormente se utilizan. Como residente, yo recomendaría que siempre se queden en el 10 y en el 12 y después pueden ir llegando al 14. A también se le hizo. Se le hizo un abordaje anterior, 360, en el mismo tiempo, donde se le pudo colocar una placa y una caja PIC. Este es otro caso para mostrar materiales. En este caso tenemos la placa occipital que se utilizan en pacientes que tienen fractura de C1, combinados con conectores y también muchas veces hace falta el crosslink y ganchos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos casos complejos en los que debemos de contar básicamente con todo el instrumental de implantes y es bueno conocer cada uno para saber si contamos con esos materiales para hacer ese caso. Tenemos el PIC, es el polímero más utilizado en la actualidad para cajas intersomáticas. Tiene como ventaja que su módulo de elasticidad es muy similar al del hueso cortical, lo que le favorece una distribución de carga casi fisiológica y además es radiolúcido, lo que permite que luego en la continuidad del paciente se pueda ver la resonancia magnética. Pero como desventaja tiene que es bioinerte, no se pega al hueso. Antes se utilizaban muchísimas cajas que eran de titanio, pero al ser inerte, se entraban dentro del hueso. O sea, después de un tiempo, cuando se le hacía el estudio al paciente, básicamente el hueso absorbía la caja de titanio y por eso llega entonces la caja PIC, que aunque es bioinerte, le ponen bordes rugosos para que se puedan pegar bien al hueso y muchas veces se la combinan también con titanio. Estas son las diferentes cajas PIC que tenemos. Tenemos estas que son autoancladas, estas que vienen con placas de 2 tornillos, de 4 tornillos, de 6 tornillos, 8 tornillos. Depende de cuántos niveles vamos a hacer. Tenemos estas, como en el caso de este paciente, que se hicieron 3 niveles por vía anterior. Se colocaron cajas expandibles, que son las que se están utilizando ahora en la actualidad. Este es un paciente de 14 años con una escoliosis juvenil. En este caso, hubo la necesidad, debido a la gran deformidad, hubo la necesidad de colocar a la izquierda una barra de titanio con tornillos arriba dorsales, abajo lumbares, obviamente de diferentes tamaños, y a la derecha una barra de cobalto para poder darle más firmeza, pero sin perder la elasticidad. Otra cosa que hay que tomar en cuenta son el diferente instrumental, como en este caso a la derecha, eso que vemos aquí son torres que se utilizan para dar la rotación y la traslación.
Eso, cuando colocamos la barra de cobalto, nos da mayor facilidad y porque disminuye el riesgo de que se rompa cuando estamos haciendo la rotación. Ese es el resultado de ese paciente. También tenemos los tornillos lumbares con cajas PIC. Tenemos caja intersomática también lumbar. En conclusión, la elección del implante y el material biológico debe ser personalizada para cada paciente. La combinación de implantes biológicos con avanzados modernos ha mejorado muchísimo la tasa de fusión y los resultados clínicos en cirugía de columna. El enfoque actual es multimodal, integrando estabilidad mecánica y estimulación biológica para obtener una función sólida y funcional. Tener maestros que te guíen y te instruyan y compañeros que te apoyen es la mejor forma de hacer una cirugía de columna. Gracias.